Capital Sonoro. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. Hoy le clavamos el diente a dos temas importantes y que hace rato veníamos siguiéndoles la pista. Arrancamos hablando de las propuestas frente al sector de la cultura, de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, y después retomamos una entrevista que hace un tiempo hicimos junto a María Elvira Samper a propósito del libro 1989 y el documental que resultó de esta investigación que se llama 1989, el país que se mantuvo en pie. Cerramos, como siempre, con unos planes culturales para que no se aburran en su casa y sin mucho más, arranquemos. Cada vez estamos más cerca de las elecciones regionales. El domingo 29 de octubre, la ciudad de Bogotá elegirá al alcalde mayor, los 45 miembros del Consejo Distrital, los 184 miembros de las juntas administradoras locales de las 20 localidades de la ciudad, entre 7 y 11 por localidad según su población. Por eso, de vital importancia, quisimos ponerle la lupa a las propuestas alrededor de la cultura de los candidatos a la alcaldía, porque es lo que nos compete, por supuesto. Queremos saber qué hay por esos lados e identificar qué visión tienen sobre el sector. Darles desde esta orilla a ustedes, oyentes, más herramientas de análisis para que su voto sea informado, como tanto se repite por ahí, sin que eso deje de ser un llamado atinado al menos. Por eso estamos con Astrid Ávila, laborante acá en Capital, puntualmente en el sistema informativo Ahora. Además, Astrid hace música, gestión gutural de la cultura, entre otros muchos menesteres que la han hecho transitar, trasegar este sector en la ciudad. Astrid, bienvenida a Vital Importancia, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por tenerme acá en este podcast tan bello. Arranquemos con una pregunta importante. ¿Cómo recibe el nuevo alcalde el sector cultural en la ciudad? Bueno, yo creo que lo recibe pues con uno de los presupuestos, quizás el presupuesto más alto. Por ejemplo, para el portafolio estatal de estímulos, que fue este 2023, que fueron 26.600 millones. Y creo que es bueno, digamos, más allá de que esas cifras no son totalmente dicientes de una gestión completa, pero sí creo que es importante tener esas cifras acotadas porque, pues, digamos, la idea es que esos presupuestos se mantengan, aumenten y no que disminuyan. Entonces creo que es importante eso, partir de como esa cifra que fue, pues, la de este año, ¿no? Otro aspecto que yo destacaría, pues, digamos, de esta administración es todos los estímulos que se hicieron en el marco del proyecto cultura local, que fueron también cerca de 28.000 millones, si no estoy mal, un montón de recursos. Y ahí creo que es importante también poner como las preguntas y el análisis de ese proyecto específico, porque fue un proyecto que buscó o que busca descentralizar un poco la gestión cultural y la gestión de las artes en las 20 localidades de Bogotá, proponiendo proyectos que quisieran realmente dialogar con los territorios adscritos, pues digamos, a estos territorios de localidades, pero como que puso un enfoque territorial muy interesante que siento yo que nunca se le había dado tanto presupuesto a un proyecto que concentrara eso. Este proyecto viene de más atrás, pero digamos que acá tuvo como un buen puerto y siento que pues en estos 3-4 años pues los artistas y los gestores y las gestoras de Bogotá realmente pudieron llevar a cabo proyectos experimentales, por ejemplo, que tenían que ver con el habitar esos territorios, ¿no? Como que siento que sí transgredió un poco los géneros tradicionales, digamos, de las artes y de las prácticas artísticas. Creo que eso es algo que ha sido muy valioso para Bogotá realmente y para pues esa búsqueda, digamos, de garantía de derechos culturales más allá pues de los centros, digamos, de poder de ejercicio de esos derechos, ¿no? Como expandido en toda la ciudad. Creo que eso pues es interesante. Creo que también pues el tema de la diversidad, digamos, de la combinación entre proyectos artísticos y proyectos de visibilización de diversidad sexual y de género, creo que es algo que hay que resaltarle también a esta administración. Eso como por el lado de lo positivo, diría yo. Creo que en lo negativo pues hay preguntas y como deudas con el sector históricas que no le competen solamente a esta administración, pero pues digamos que no pasó mucho con eso. Todo el tema, digamos, de los venues medianos y pequeños de los centros culturales que no paran de cerrar, digamos, ¿no? Como que eso en Bogotá es una problemática pospuesta en el tiempo. Y los pocos que sobreviven pues son algunos que tienen ciertas condiciones, ¿no? Como que son dueños del predio, que son dueños, no, pero el resto como crear un proyecto cultural, un venue de música en vivo, por ejemplo, es imposible en Bogotá, es muy difícil realmente, y eso es como una deuda ahí como que no se ha resuelto y que no se le ha puesto todo el tema, por ejemplo, de los sobornos, pues de la extorsión a sitios, y no estoy hablando pues de grandes venues, ¿no? Porque sabemos pues que hay venues que ya además están cobijados por la LEP incluso,
¿no? Por la ley de espectáculos públicos, que es otro tema. Pero bueno, digamos que ahí creo que hay unas deudas importantes con el sector, sobre todo con el sector musical, que es como el que yo más conozco. Y bueno, habrá otras cosas negativas, pero bueno, pero podemos avanzar. Quisiera que pasáramos ahora, Street, a hablar del relativismo del término de cultura y de cómo se convierte en un comodín en el discurso. Yo creo que el término cultura sí, igual no hay consenso, digamos. De hecho, es interesante que no haya consenso sobre el concepto en general, no en campaña, quiero decir, sino, ¿no? Como por ejemplo ahora el nuevo Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, justamente pues pone como otro acercamiento a la cultura desde el gobierno nacional, ¿no? Desde el ministerio. Entonces creo que es interesante cómo establecer esos diálogos, identificar, por ejemplo, la cultura ciudadana entra ahí necesariamente, ¿no? Porque se sabe y es muchas veces para muchos candidatos, y no solo acá, sino en campaña presidencial incluso, ¿no? La cultura se vuelve como sinónimo de cultura ciudadana, o más bien cultura ciudadana se vuelve sinónimo de la cultura dentro de su complejidad, ¿no? Entonces, como una manera de salir del paso un poco del sector cultural, ¿no? De las políticas públicas frente al sector, diciendo que pues se va a fomentar algo que sigue siendo súper abstracto y súper difícil. Yo creo que en Bogotá, desde Mocus, ¿no? Como que lo entendimos con Mocus y no lo volvimos a entender nunca, pero está ahí, y de hecho en la Secretaría de Cultura de Bogotá pues hay una entidad, Secretaría de Cultura Ciudadana, y hay una aproximación conceptual a la cultura ciudadana muy interesante, que digamos igual rompe un poco con la concepción de cultura pensada en términos de prácticas artísticas y culturales, pero que yo creo que es importante analizar, ¿no? Como que me parece que es interesante. Y de todas formas, creo que en estos programas pues sí hay, digamos, en los programas, digamos, de los candidatos que van puntuando en las encuestas, pues creo que sí hay una aproximación, digamos, muchas veces como que cultura se asocia a cultura contra el machismo, cultura ciudadana, cultura de la legalidad o de la ilegalidad, digamos que está usada como un poco un comodín para tratar ciertas problemáticas sociales. Yo creo que eso no es gratuito, o sea, creo que tiene un sentido, pero creo que también a veces sirve como para salir del paso nuevamente con una política pública pues centrada directamente en la cultura como práctica cultural y artística. Entonces, bueno, para responderle puntualmente, pues yo creo que la cultura como la entendemos y como se le tiene que también un poco exigir a los candidatos es como un cúmulo tanto de, digamos, de prácticas que incluyen el patrimonio, digamos, prácticas históricas y prácticas emergentes que tienen que ver pues con la diversidad, y creo que eso hay que leerlo también pues a la luz de ciertas consideraciones, como que en este caso pues yo sí creo que el Ministerio de Cultura da línea sobre eso, y creo que es interesante leerlo desde ahí, no para tener una visión digamos gobernista sobre la cultura ni mucho menos, pero creo que sí hay consideraciones ahí que pueden hacer como que uno pueda aproximarse al concepto de una manera más compleja. Desde su visión, Astrid, ¿cómo caracterizaría la visión de la cultura de los candidatos? Bueno, pues podemos empezar un poco por alguno, digamos, agarrando algunos. Yo creo que es interesante, por ejemplo, ver dónde ponen los candidatos la cultura dentro de su índice de plan de gobierno, ¿no? Parece una bobada, pero creo que eso nos ayuda a ver, pues también en términos incluso jerárquicos, pues qué lugar ocupa, pero también dentro de cómo es su narrativa de alcaldía. Por ejemplo, Galán, él tiene algo interesante, y es que mete la cultura así como lo estábamos hablando ahorita, pero le da un sentido, digamos, por ejemplo, dentro de su política con jóvenes, ¿no? Entonces está incluida la cultura y las prácticas culturales y artísticas en cómo hacer, digamos, le ayuda a cerrar brechas sociales, ¿no? Entonces está presente allí, está presente como una sección aparte, ¿no? Que eso, pues, es importante también verlo, porque, por ejemplo, ya vamos a ver, no sé, en el de Molano, que ese no lo vamos a analizar acá, pero en el de Molano no está como una sección, ¿no? Sino que está como desperdigado, pero no hay un apartado específico. En cambio, pues en el de Galán podemos ver, ya les voy a decir exactamente cómo se llama Cultura para la Gente, y es como un capítulo, subcapítulo del capítulo Apropiación y Disfrute de la Ciudad. Entonces él, bueno, empieza por la filarmónica, por ejemplo, que ese es un aspecto que yo quisiera destacar, ¿no? Los tres candidatos que están puntuando, Bolívar, Oviedo y Galán, pues se refieren, digamos, de la única manera que se refieren a lo musical es desde la filarmónica, ¿no? Entonces ahí tenemos el tema de la filarmónica, que es pues, la orquesta de Bogotá, ¿no? Si no estoy mal, tuvo como un presupuesto, pues según yo, bajo esta alcaldía, 600 millones este año, 600, 700, y creo que ahí es importante eso, como la filarmónica sirve en campaña,
como que pareciera que es como, ¿no? Como que el candidato tiene que hablar de la filarmónica, pero en la vida real uno no sienta la filarmónica realmente. Y de hecho hay muchas críticas de hace mucho rato sobre la filarmónica en términos de su inclusión o no de prácticas musicales contemporáneas que se podrían hacer en formato orquesta y que quedan como sacadas un poco por esta visión del orquestal meramente europeo, ¿no? O sea, hay un montón de críticas vigentes, actuales, necesarias que hacer a la filarmónica, pero bueno, el caso es que pues Galán habla de la filarmónica. Me parece interesante que no agarra como el concepto de economías culturales y creativas de una, cosa que sí, obviamente hace Oviedo y hace Molano, por ejemplo. Él no, digamos que no está ahí, pero lo menciona por lados, pero no es su sombrilla, digamos, no es su sombrilla narrativa, y sí es la sombrilla de Oviedo, por ejemplo, ¿no? Como así se llama, economías culturales y artísticas, su capítulo. Y pues Bolívar obviamente no, ya vamos a entrar en Bolívar, pero entonces Galán hace pues un tema interesante, habla de un bono de consumo cultural, que es algo que me parece interesante porque no lo había escuchado, no sé si ha pasado alguna vez, pero pues digamos que la idea es que esto pueda fortalecer pues el acceso en localidades y en todas las localidades buscando esa descentralización. Entonces creo que eso es interesante pensando también en escultura local. Destacaría también pues que los tres candidatos hablan del arte urbano. Yo he tenido esta discusión con amigos y colegas y algunos han estado de acuerdo y otros no, en que a mí me parece problemático sobre el arte urbano que los candidatos, incluido Bolívar, pues se sigan refiriendo al arte urbano como una manera de embellecer la ciudad, ¿no? Entonces, claro, está como, sí, o sea, si está el corredor de la 26, esto ha traído turismo y digamos que hay un tema ahí con, ¿no? Como con que la ciudad sea, entre comillas, más bella y por ende pues atraiga más gente y tal, pero creo que es problemático porque se desconoce como, ¿no? Como todo el trasfondo del arte urbano en una ciudad como Bogotá, digamos el trasfondo también político que puede tener, pues con el asesinato que ha habido acá de artistas urbanos, digamos, no sé, como que siento que es muy políticamente correcta esa visión del arte urbano y que es bandera de los tres, ¿no? Entonces uno se preguntaría también como, bueno, ¿cómo se ve el arte urbano? ¿Solo el que embellece? Otro tema que me parece interesante, que también siento que es batallita de campaña, pero le falta, pues ya en las ejecuciones seguramente se mantiene como muy bajo perfil, que es el plan, el Leo, digamos. El Leo es un plan pues emblemático de Bogotá y se menciona en los tres programas de gobierno. Entonces yo destaco eso, digamos, me parece interesante que los tres lo tengan. Por ejemplo, destaco frente a este tema de lectura y edición, el único que se refiere a la edición, por ejemplo, y a la edición independiente es Gustavo Bolívar en su programa, el resto no. Y no se refieren a la Filbo, digamos, que la menciona. Entonces, como sí, pues ya sabemos que no la vas a acabar, gracias, pero no hay como, no como un desarrollo, hay muchas preguntas sobre Filbo, ¿no? La gratuidad o no, el lugar de la edición independiente y comunitaria o no, no como el lugar que tienen los grandes complejos económicos editoriales frente a los pequeños, como que hay preguntas de fondo que pues yo entiendo que no se pueden resolver en un programa de gobierno, pero que siento que sí serían temas interesantes de campaña. Y ninguno de estos temas se ha tocado, ¿no? Que eso me parece como otra cosa bien triste y bien fuerte también. Bueno, y finalmente el tema de los distritos creativos, Bolívar no lo menciona Oviedo y sobre todo lo menciona Galán, que creo que eso también es problemático, ¿no? Como se ha hecho o no la revisión pues de lo que ha dejado las ADN de Duque en Bogotá, como que pues Claudia obviamente continuó, pero pues digamos, más allá de eso, pues cuál es la reflexión sobre el impacto gentrificador que ha tenido eso en Bogotá y que está teniendo, y simplemente no, pues digamos Galán, lo que dice es creemos más, descentralizamos la oferta, que es otra forma de decir, pues gentrificamos sin pensar en eso, ¿no? Como descentralizamos, creamos distritos creativos, vamos a multiplicarlos y entonces eso me parece como también complicado y por ejemplo sería interesante preguntarse Bolívar qué haría con eso, ¿no? Como cuál es su visión también. Yo siento que es una visión que puede ser muy cercana igual a la de Oviedo y a la de Galán en términos de los distritos creativos, creo que es como que hay un consenso allí y yo creo que es súper problemático como para que haya tanto consenso. Por otro lado, ¿qué resalta frente a las propuestas? ¿Qué programas le llaman la atención y por qué? Sea para bien o para mal. Por ejemplo, me parece, no sé si es positivo o negativo, pero creo que vale la pena resaltar el programa, pues lo que decía ahorita, el programa de Oviedo, ¿no? Que su subtítulo, digamos, su título principal, él tiene como dos aristas de cómo ve la cultura. Entonces, por un lado, la llama cultura, recreación y deporte para el bienestar y la salud mental, es decir, que conecta necesariamente esas prácticas con la salud mental. A mí me costó mucho ese clic, como que siento que es complejo, pues no soy una experta en salud mental, ¿no? Pero el candidato tampoco, pero esa conexión me parece como compleja, como que en lo que él pone es tan corto y tan escueto que uno no logra entender la conexión entre la cultura y la salud mental realmente, digamos.
Pero bueno, esa es una. Y el otro subtítulo sobre cultura es economía cultural y creativa, ¿no? Que ahí es donde se siente, ¿no? Que es claramente cuál es su padre, su padre Duque, economía naranja, ¿no? Entonces ahí baja esto y creo que ahí eso es también un poco problemático porque no se refiere pues a la práctica cultural y artística en sí, ¿no? Por ejemplo, él es el único candidato de estos que estamos mencionando que no se refiere ni siquiera a la filarmónica. Por ejemplo, habla de iluminación de parques, o sea, eso lo mete en su apartado de economía cultural y creativa. Lo de los parques, que me parece como una salida bien peñalosista, ¿no? Como voy a iluminar parques, voy a sostener parques, tal, y metido pues en esto es como extraño. Y el emprendimiento, pues digamos que me parece que es esperable, obviamente, por su línea ideológica también política. Y tiene algo muy curioso que yo no logré descifrar, pero pues algún analista o amigue me podrá contar, y es que él dice que va a revitalizar el Festival Internacional Cultural de Bogotá. Y yo digo, ¿cuál es el Festival Internacional Cultural de Bogotá? No lo conozco, o sí, no me acuerdo, no sé cuál es, pero digamos que eso lo pone extraño. Y él habla pues de equipamientos, que me parece pues como un lugar común, y habla de Canal Capital, de hecho, como sistema pues como de consolidar Canal Capital, lo meten en esa misma bolsa de economía cultural y creativa, metió parques, metió política de lectura y escritura y metió a Canal Capital. O sea, en una página. Es bien, pues me parece que es muy escueto como para realmente poder entender cuál sería su visión. Volviéndome a Galán, pues lo que ya les dije que les hice ahí como un resumen un poco, pero yo siento que Galán es un candidato que pone, al menos que toca como varios puntos importantes, que habla no solamente de la cultura ciudadana, porque esa es la otra, Oviedo tiene otro apartado de cultura ciudadana, digamos. Entonces creo que Galán como que logra allí dar propuestas que no son supremamente disruptivas en absoluto, pero que al menos logra pues como tener un panorama un poco más amplio. Y en el caso de Bolívar, Bolívar también es un poco escueto. Yo destaco de Bolívar el lugar donde pone su propuesta. Está en el apartado 1, es interesante verlo. Por ejemplo, los otros dos candidatos en Oviedo en Galán está como al final ya del programa de gobierno. En el de Gustavo Bolívar está en el apartado 1 que se llama Gente con Derechos y es el apartado 1.5. Entonces sí, es como acotado, bastante acotado y escueto, pero digamos que igual es el único candidato que menciona a Lidartes, que eso me parece interesante. Otro dato, y es que ninguno menciona a los CREA, que eran los antiguos clanes de Petro. Si recordamos, pues fue como este modelo, digamos, inclusivo en todas las localidades, o en la mayoría, si no estoy mal, creo que faltaban un par de centros culturales para después de las clases, pues digamos, tener una oferta cultural en formación y en creación, incluso en creación e investigación en algunos, pues digamos, descentralizada, y una oferta pues para, sobre todo pensando en niños y jóvenes, ¿no? Entonces, eso no lo menciona ningún candidato, y eso es bien curioso porque pues eso ya lleva un buen tiempo, pues desde la alcaldía de Petro, y siento que ha perdido fuerza en términos presupuestales, ¿no? Pero que ha sido como una política pública muy importante, que de hecho tendría que volverse política pública más aún, pero entonces eso no lo mencionan. Pero volviendo entonces a Bolívar, él es el único que menciona a Lidartes, que yo creo que es supremamente importante eso, como destacarlo, pues porque es el instituto que ya pues existe desde 2010, pero pues digamos, entidad adscrita a la Secretaría, creo que es importante eso, de estas propuestas, y creo que es pues importante que él, a diferencia de lo que uno esperaría, claro, no, su título, digamos, no es, o su subtítulo no es Economía Cultural y Creativa, pero él habla de la industria cultural, aunque no profundiza en ella. Me parece que es un programa bastante escueto en términos culturales, al lado, pues, por ejemplo, el de Galán, que aborda como más puntos, y sobre todo que yo siento que también el de Galán mete el tema de la política pública cultural digamos, en otros aspectos que no es solamente como su apartado de cultura, y siento que eso le falta un poco al programa. Después de todo lo que nos ha contado, ¿usted cree que plantean los candidatos diálogos con los diferentes sectores y actores culturales, y de hacerlo, cómo lo hacen, cómo lo imaginan? Yo siento que no, yo siento que no. El único, por ejemplo, acá mirando el de Bolívar justamente, él dice esta frase que me parece particular. Dice, recuperaremos los teatros de barrio que aún subsisten, buscaremos construir nuevos escenarios culturales como parte integral de los proyectos inmobiliarios. Entonces creo que ahí, por ejemplo, que mencioné los teatros de barrio, pues es interesante, pero como que no se entiende qué, porque además, por ejemplo, no sé, está la LEP, volviendo a la LEP, voy a volver a la Ley de Espectáculos Públicos, porque la LEP justamente lo que hace, y ahorita pues salen las convocatorias de la LEP, ¿no? Que es un montón de plata, pues recogida con parafiscales de los grandes, inmensos eventos multitudinarios que tienen lugar en Bogotá, y pues eso se redistribuye, ¿no? Se supone, o pues no, se supone no se redistribuye, pero ¿qué pasa? Que ahí es donde viene un tema súper problemático.
emblemático, eso se está yendo para venues medianos y grandes y sobre todo, más que venues, para salas de teatro, ¿no? Porque ese es como su sentido. Pero entonces, ¿dónde quedan todos los otros escenarios? Entonces él dice, ¿cómo voy a rescatar los teatros de barrio? O sea, me parece que son como cosas sacadas un poco, pues, de la manga, porque yo siento que no hay un diálogo real. Yo siento que en estos tres programas, y en eso sí creo que los tres, a pesar de que hay unos un poco más complejos que otros, más profundos incluso, creo que ninguno de los tres programas se hace la pregunta real por sectores específicos, ¿no? Y no digo que tenga que hacérsela como que establecer un diálogo con todos los sectores. Entiendo que sería muy jodido, pero es que ni con uno. O sea, sí, con el sector de la música, entonces filarmónica, con el sector de la editorial y la lectura, el plan Leo, o sea, caen en los lugares comunes, siento yo. Y siento yo que eso es problemático porque al final termina pasando lo que siempre pasa y es que no hay diálogo específico con esos sectores que están todo el tiempo pidiendo línea durante los 4 años y que pasó incluso en el gobierno de Claudia. Digamos, empezamos esta conversación resaltando lo bueno, pero siento yo que, pues digamos, sigue habiendo unos sectores, por ejemplo, el sector de la informalidad, digamos, artístico en la informalidad, que no discrimina géneros artísticos, digamos, ¿no? O sea, la informalidad en Bogotá es inmensa y estamos hablando de músicos, de artistas de calle, de artistas urbanos, ¿no? Como de un montón de gente y esas son preguntas que la alcaldía pues nunca jamás se hizo porque pues se centró en caer en el lugar un poco común y el lugar fácil. Y yo siento que las tres propuestas tienen eso también porque no hay una pregunta de fondo que visibilice o que identifique las problemáticas por las que atraviesan esos subsectores culturales en Bogotá. Astrid, gracias por estar con nosotros en De Vital Importancia. Muchas gracias y pues igual yo invito a las personas que nos escuchan a pues entrar, descargar los programas de gobierno, ¿no? Leerlos, echarles una mirada y pues analizar también, sobre todo a quienes nos interesa pues la cultura, ya porque seamos gestores o artistas o todo lo relacionado, pues sí poder como tener una visión de cuáles son las propuestas y también de por qué uno tendría pues también que estar jalonando que sean temas cubiertos también por los medios, ¿no? Como que no es un tema que pase ya, estamos hablando de muchísimo dinero recaudado, pues de todas las personas que vivimos acá para, digamos, hacer medianamente más sostenible, pues esta vida, digamos, de artista y de gestión cultural que pues no es nada fácil, ¿no? ¡Hey, hey, hey! ¿Conoces Eureka? ¡Claro que sí! Eureka es un canal para niñas, niños y adolescentes donde lo que piensan, hacen y sienten es lo más importante. Con 24 horas de historias emocionantes en nuestro canal en TDT, en el 108 de ETV, en el 215 de Claro, en la franja Eureka de Capital, en nuestra página web eurekatucanal.com y en nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Con Eureka, descubre el poder para transformar tu mundo. Para este segundo bloque retomamos una conversación que hace un tiempo sostuvo Juan Pablo Conto, periodista investigador de Capital Sonoro, junto a María Elvira Samper, la autora de 1989, un libro que revisa los diferentes sucesos históricos que tuvieron lugar ese año en el país, pero que además se convirtió en el documental 1989, El país que se mantuvo en pie. Juan Pablo, cuéntenos por favor. Hoy nos encontramos con María Elvira Samper, mujer emblemática dentro del periodismo colombiano. María Elvira cuenta con una extensa trayectoria que incluye el haber sido directora de la revista Semana, del noticiero QAP, directora de la revista Cambio, columnista del Espectador. En el año 2010 ganó el premio del periodismo Simón Bolívar en la categoría Vida y Obra, una larga carrera que nos demoríamos aquí resumiendo. Escribió además también un libro titulado 1989, de una manera muy orwelliana, digamos, en el que habla de este año como un punto de inflexión en la historia de la nación, quizás uno de los más violentos dentro de la etapa contemporánea del conflicto armado colombiano, donde confluyó la violencia de las mafias, de la guerrilla, de los paramilitares, del Estado, hasta poner en vilo el futuro de este proyecto nación. Y con este relato reconstruye además desde una serie de hechos que va recapitulando, y precisamente eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hola, María Elvira, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación. Quería arrancar preguntándote qué papel juega el periodismo dentro de la construcción de memoria histórica. Pues mira, yo creo que juega un papel fundamental. La pregunta que yo me hago es si estamos conscientes de eso. Yo personalmente, digamos, en el ejercicio del periodismo que he venido haciendo desde hace tanto,
pues he tenido muy presente eso. Por ejemplo, como cuando hay una noticia X, si tiene contexto, darle contexto, por ejemplo, una noticia con respecto a narcotráfico, bueno, todas esas violencias que nos cruzan con respecto a las violencias del conflicto, con respecto a los asesinatos de líderes sociales. Yo creo que es indispensable darle contexto porque pues no nacimos hoy. Y hay que mirar el pasado y hay que recuperar el pasado para reinterpretar o interpretar el presente. Entonces yo creo que juega un papel fundamental, pero como te digo, me pregunto si todos los que hacemos periodismo estamos conscientes de eso y de la importancia de hacer memoria, aunque esto entra en contraposición con alguna vertiente que dice que lo mejor es olvidar, pasar la página, porque pues si nos anclamos en el pasado, no logramos ni vivir el presente ni construir el futuro. Pero yo pienso que con respecto a nosotros es fundamental, y la prueba es que, por ejemplo, el Frente Nacional fue como un pacto de silencio donde las víctimas, que son, digamos, las más interesadas en hacer memoria, no tuvieron ningún papel, donde se pacta los arreglos, digamos, el pacto de paz con el M-19, el Quintilame, parte del EPL, y tampoco hubo memoria, tampoco hubo, digamos, las víctimas no estuvieron presentes, y sabemos cuáles han sido las consecuencias. La consecuencia de ese pacto de silencio de lo que fue el Frente Nacional, pues sí, se terminó la violencia entre liberales y conservadores, pero se gestaron las guerrillas, pues ya sabemos todas las consecuencias de todo eso. Entonces, yo creo que la memoria, digamos, la obsesión o el afán por hacer memoria, que empieza un poco como a instalarse en la agenda pública desde los 80, con la caída, finales de los 80, con la caída del muro de Berlín, que empieza también a ver en Alemania una reconstrucción de su pasado, una mirada al pasado, y en la misma Francia, por ejemplo, a mirar el pasado y qué fue la República de Vichy. Este relato empieza como, o esta obsesión o este afán por la memoria empieza como a ganar terreno en las distintas sociedades que han sido víctimas de conflicto, y lo vemos en Sierra Leona, lo vimos en Guatemala, en Salvador, lo hemos visto en la misma España, pues, porque generalmente pues la historia es la historia de los vencedores, y los vencidos, que son las víctimas, pues quieren ser oídas. Lo vemos también en las comisiones de la verdad, en Sri Lanka, en Sierra Leona, en fin. Entonces creo que hacer memoria se ha convertido como en un imperativo de sociedades en conflicto. Perfecto. Ahí mencionas un poco pues otra vertiente que habla de pasar la página y dejar determinada historia en el olvido. Se me vino a la cabeza en ese momento un autor como David Riffe. Claro, pero si tú lees bien el libro, inclusive lo tengo aquí a mano, que se llama Contra la Memoria, él no tiene una visión, digamos, absolutista en este sentido, que hay que olvidar siempre. Él dice que en el caso de la guerra de los Balcanes hubiera sido mejor olvidar, porque lo que ha hecho es como revivir conflictos, y que hubiera sido mejor el olvido. Pero fíjate que contra esa teoría, digamos, él la circunscribe a esos precisos momentos. Conspira, por ejemplo, todo lo que ha sucedido en el sur, en el cono sur, donde las leyes de punto final y las de la desobediencia debida y todo eso, pues tiempos después han caído, porque pues las víctimas silenciadas no resisten eso, y entonces pues se ha reconsiderado, habido comisiones de la verdad y ha habido pues investigaciones periodísticas, publicación de una casa de documentos que impiden echarle tierra a lo que fue un pasado violento. Entonces yo creo que la memoria es necesaria, aunque la memoria no es única. La memoria así como la historia no es una, sino la verdad histórica no es una, sino hay verdades. Yo creo que tampoco la memoria, y pensar en una memoria colectiva tampoco es digamos, el camino correcto, sino hay que pensar en varias memorias, en las memorias, porque como dice Gabo en el prólogo, ¿cómo se dice? En el epígrafe de sus memorias, dice: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entonces uno podría decir que ahora que estamos recuperando memoria a través de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, inclusive de la misma JEP, de la justicia transicional, pues la memoria de la víctima del Chocó es distinta a la memoria de una víctima en el Catatumbo o en el Arauca o en Cauca, e incluso las memorias de comunidades, por ejemplo, en los Montes de María, son distintas a las memorias de comunidades afros en el Chocó.
Ahora, la historia de las comunidades o de cada una de las víctimas tampoco es la historia. Son varias historias y yo creo que la historia es un tejido de historias y de memorias. Inclusive dentro de los estudios históricos, entre los historiadores, empieza a tener cabida los relatos personales, porque antes era, digamos, la historia era la historiografía, era la academicidad, la veracidad, la objetividad, la neutralidad. Esos paradigmas están un poco penetrados transversalmente por los relatos personales, los testimonios, porque la historia se teje con las memorias de los vencedores y de los vencidos, con las memorias de los que ganaron las guerras y de las que las perdieron, o de los que se impusieron en los conflictos y los que sometieron a los otros y los sometidos. Entonces yo creo que la memoria, pues no hay, como te digo, una memoria colectiva que pueda ser única, como no hay una historia única. Entonces creo que es necesario hacer memoria y que en realidad las víctimas sí están queriendo ser oídas, porque su voz ha sido silenciada por mucho tiempo. Y yo pienso también que el proceso de paz con las FARC, tan cuestionado, tan polémico, pues no es perfecto. De todas maneras, desató unas nuevas voces y desató unas nuevas fuerzas que se están haciendo oír, que ese proceso de paz que ha sido tan estigmatizado y tan cuestionado, finalmente sí trajo una liberación de fuerzas y de voces que antes habían estado silenciados, incluso por las mismas FARC en la presencia en los territorios donde impusieron su ley. Y quería, como según eso, también preguntarte, ¿hay igual precedentes de esta construcción de memoria, pues ejercicios como muy juiciosos desde distintos centros de investigación, pero por ejemplo desde el Centro de Memoria Histórica, ha sido que en su momento ha suscitado un debate gigantesco pues por la dirección que tomó? Hay una puja por esa narrativa de la memoria histórica en este momento en el país. ¿Cómo ves, digamos, este caso u otros casos que están? Claro, yo creo que las batallas de la memoria se dan en todos los países y después de todas las transiciones, bien sea de las dictaduras a la democracia o digamos, de cambios como en países en conflicto como nosotros, casi que intrínseco las batallas por la memoria. Cada uno quiere imponer su versión. Entonces tú ves a los militares queriendo imponer su propia versión, a la derecha todo el mundo tiene como su discurso justificatorio. Tú lo ves, por ejemplo, en las declaraciones de justicia y paz, los paramilitares justificando su discurso de que estaban en defensa de ciertos valores y el statu quo, y por otro lado las FARC te quieren justificar también, y cada uno, y los militares, cada uno tiene un discurso justificatorio, y esas son las batallas de la memoria, que la historia de verdad, pues como te digo, es un tejido de diferentes historias y diferentes experiencias, de diferentes testimonios, y no es lo mismo, digamos, la experiencia de un general aquí en un exitorio que la experiencia de un soldado por allá donde combatían y que fue secuestrado y que tenido como prisionero en esos horrores de campos de concentración de las FARC. No puede ser el mismo testimonio, no puede ser el mismo testimonio de una persona común y corriente en Pereira o, ¿qué te digo yo?, o en Villavicencio o en Cartagena o en Medellín o en Cali, que el testimonio de una persona que vivió, por ejemplo, en la Macarena o que vive en Catatumbo o que vive en el Cauca. Todo el mundo vive las experiencias y recuerda también, la memoria selectiva, recuerda, tal vez las víctimas recuerdan lo que los hirió, lo que los dolió y se olvidan de momentos buenos y los tuvieron. Los que quieren ocultar esas memorias quieren decir que es siempre la estigmatización de las víctimas, que eran auxiliadores de unos o de otros. Entonces yo sí creo que no es extraño que aquí se estén dando esas batallas por la memoria. Es decir, es tan complejo todo que no es lo mismo en un país además con regiones tan distintas, en un país con una geografía tan distinta, que creo que es lo que ha impedido que haya más, como ya se ha dicho y es un lugar común, que haya más territorio que Estado. Entonces en esa Colombia periférica, de la periferia, en esa Colombia de los colonizadores, en esa Colombia que va corriendo la frontera agrícola, donde además inicialmente se instala el narcotráfico en todas esas regiones de los llanos orientales, por ejemplo. La relación con el Estado es distinto. Fíjate que cuando llegan las fumigaciones, en los años en que llegaron las fumigaciones, el Estado se convierte en enemigo de las comunidades que no han encontrado más oportunidades que la de cultivar coca, porque no tienen cómo integrarse a la economía real, a la economía formal. Entonces, todo es tan complejo en este país, es tan difícil. Como te digo, no hay una verdad, sino que hay verdades. Y no hay una memoria colectiva, sino que hay memorias. Y que se dan las batallas de la memoria.
y que la historia tendrá que incluir esas memorias y esos relatos y esos testimonios. Por ejemplo, la rusa que se ganó el premio Nobel, que muestra un aspecto de la guerra que fue oculto siempre, que es que las mujeres participaron en esa guerra, y no simplemente como cocinando o curando o como enfermeras, sino los cañones disparando. Entonces también pues esas memorias, esa corriente de revisión de la historia, pues desdibuja las fuentes tradicionales, diluye, digamos, la historia oficial para incorporar en la historia esas otras vertientes y esas otras memorias y esos otros testimonios de gente que ha participado en las guerras o en los conflictos o que ha sido víctima de esos conflictos y cuyas voces habían sido silenciadas. Con respecto un poco a esa construcción, también quería preguntarte, en el foro que incluso organizó la Comisión de la Verdad, en determinado momento Juanita León, pues con riesgo a haberla interpretado, pero decía algo así como que el periodismo muchas veces no era tan hábil, como que iba narrando pequeñas historias, pero no lograba como identificar la narrativa más completa, ¿sí? De acuerdo. ¿Debe el periodista pensar en eso, como en esa agenda del día a día, de estar sí, pero otro? Yo creo que sí, pero lo que pienso es que no, entre otras cosas porque contra la construcción de memoria y contra, digamos, el oficio riguroso del periodismo conspira la rapidez de la información y las nuevas formas de comunicación que están en las redes, que me parece a mí que están sacralizadas y que los periodistas se han vuelto un poco esclavos de las redes, donde todo es parcial, todo es inmediato. Entonces, yo creo que contra la construcción de memoria conspira la necesidad de la inmediatez y de estar al día y de estar encaramados en la cresta de la ola. Entonces no hay espacio para pensar, no hay espacio. Es más, y diría algo más, y seguramente se me botan todos a la yugular, me parece que falta preparación en los periodistas, sobre todo en los medios electrónicos, no leen, se conforman un poco con lo que yo digo como con el periodismo correa de transmisión, que A dice algo contra B y B se pronuncia y ya, ese es el equilibrio, porque además también pues hay unos medios ya matriculados con agenda política, activistas políticos y periodistas activistas políticos, y también la tentación por cuenta de las redes sociales de los periodistas de convertirse más que en periodistas serios, en influencers. Entonces me parece que aquí contra esa construcción de memoria conspira la necesidad de la inmediatez, la infocracia famosa de las redes sociales, de que es que ahora todo el mundo cree que con un celular y filmar una cosa y grabar una cosa es periodista y no lo es. Pues estamos también metidos en el descrédito general de las instituciones, es decir, la desconfianza general de la gente en el Congreso, en los partidos, en la política misma, en las instituciones del Estado, en la Fiscalía, en las Cortes, en la fuerza pública y en nosotros mismos, los medios. Somos parte de esa institucionalidad que ha caído en desgracia, en cierta forma por culpa nuestra también, porque nos hemos matriculado unos u otros en un sector u otro, olvidado que nuestro oficio no es ser como correos de transmisión, como ecos, hacerle eco a las cosas, sino voceros. Que tenemos... Exacto, no, y sí, voceros y como eco, como transmisores de la verdad oficial, y yo lo decía cuando me gané el premio, inclusive evolucionamos un poco al principio en el proceso de Betancourt, todo el mundo estaba en entusiasmo por la paz, y entonces eso nos metieron los dedos en la boca, esos guerrilleros, porque nunca los habíamos oído hablar. Después, entonces, en el proceso durante Pastrana, ya hubo una mayor preocupación y se crearon unidades especiales en los medios para como calmarnos la cosa de ese entusiasmo que nos impedía como establecer filtros, y además con otra cosa adicional, que pues, sobre todo con la época de Betancourt, las fuentes oficiales eran los militares, entonces era lo que decían los militares, los comunicados. Entonces, cuando llegó el Caguán, ya fue todo el mundo allá, fueron hasta los de la Bolsa en Nueva York, y entonces ya nos metían los dedos, no solamente los militares, sino los guerrilleros. Entonces yo creo que nos falta también respirar hondo y hacer un periodismo más reposado, en el sentido que nos permita consultar más fuentes, confrontar más fuentes, leer. Yo insisto que nos falta mucha preparación, nos falta mucha lectura, y estamos metidos en la vorágine de que tenemos que llegar primero y exclusivo y primicia, y yo creo que eso nos ha llevado a un deterioro en general, no digo porque hay magníficos periodistas, pero en general a un deterioro de la calidad del periodismo. ¿Cómo fue, María Elvira,
tu experiencia con 1989 teniendo en el marco de esta conversación que estamos teniendo, como de pasar a releer toda esta serie de hechos y construir y unir una narrativa como más completa y más estructural de un año que definitivamente pues fue clave para el país? Pues mira, yo creo que como te digo, como tengo memoria selectiva, a mí se me han olvidado un montón de cosas y yo como digo yo que soy de blanco y negro y de tubos y no de chips, yo cubrí todos los procesos de paz, desde el de Belisario hasta el de ahora, me tocó todo, pero había olvidado mucho. Entonces meterme en ese año y meterme en ese primer borrador de la historia que es el periodismo, porque lo hice fue con fuentes periodísticas y con libros y con investigaciones, fue recordar cosas que había olvidado, no sé si por comodidad o por tranquilizarme o por qué, porque eso nos pasa. Yo creo que en este país estamos tan cruzados de tantas violencias que a veces nos anestesiamos. Yo a veces pienso que a veces somos como los médicos, que si uno se alarma con el primer chorro de sangre, pues no puede ser con los chorros de sangre o con abrirlas y ver las vísceras de los pacientes en un quirófano, pues no podemos ser médicos, sino tenemos que acostumbrarnos a que hay que abrir eso y ver esas cosas y tratar los cánceres y a decirle a la gente que tiene cáncer y a decirle a los parientes del que se murió, y tenemos que crear una coraza para poder ejercer la medicina. Yo pienso también a veces que nos pasa a los periodistas que tenemos que ejercer una coraza porque, pues como lo vimos en esas épocas de un asalto, un día pasaba al otro, de una bomba un día teníamos lo otro, y yo me acuerdo que en semana decíamos, hoy llegamos vivos, pero no sabemos si mañana estaremos vivos y llegamos vivos a la casa. Y yo me acuerdo de mi hijo chiquito preguntando por qué había cintas pegantes en los vidrios y por qué la gente que no salía y se moría del susto y todos los niños vivían asustados y uno también. No sé, yo no vivía, entonces no sé si uno por sobrevivir olvida deliberadamente o inconscientemente, y escribir ese libro me volvió a llevar a esa realidad que yo viví tan de cerca en semana, con las bombas, con las amenazas, con todos los horrores, con la aniquilación de la Unión Patriótica frente a la cual no fuimos tan conscientes, aunque hacíamos las crónicas y relatábamos todo, cada asesinato, cada cosa, pues estaba escrito por uno, pero como que no hilábamos, como que no sé, pero para mí fue muy duro, y te cuento que acabo de entregar otro libro sobre extradición y también hice el mismo proceso de recoger sobre todo lo que se escribió en la época alrededor de todo eso, y entonces uno empieza a decir, miércoles, a mí se me ha olvidado esto, se nos olvida, y sobre todo ese 1989 se nos olvida la atrocidad que fue el genocidio de la UP, se nos olvida la atrocidad que fueron pues las bombas, toda la guerra, es que era la guerra entre los esmeralderos, era la guerra entre los carteles, era la guerra de los carteles contra el Estado, era la guerrilla, era todo cruzado con un gobierno que no tenía, acuérdate que no había fiscalía, había instrucción criminal, que estaba relegada al quinto sótano, y además con toda la policía permeada por uno u otro cartel y el ejército. Por ejemplo, lo que fue la masacre de La Rochela fue horrendo, porque después el mismo negro Vladimir, que fue el que la organizó y después se entregó a Justicia y Paz y declaró y no sé qué, contó cómo le pagaron a la policía para que contara la ruta de la Comisión de la Justicia y al ejército para que no les diera protección. Es decir, estaban entrando en la boca del lobo, y las unidades militares de ese momento, estaban en Puerto Rico, en Barranca creo, y la policía sabían, o por lo menos personas de la policía sabían lo que iba a suceder, y sucedió, y le quisieron echar la culpa a las FARC, que no fueron las FARC, fueron los paramilitares, ¿no? Todo es un horror, y recuperar eso, hacer esa memoria para mí fue muy doloroso. Yo hubo noches en que no dormí, días en que lloré, días en que dije no puedo más, y sin embargo, pues ahí está el resultado de eso, con mucho trabajo, pero haciendo memoria que yo creo que las nuevas generaciones necesitan hacer, porque, digamos, uno ve a periodistas jóvenes hablando olímpicamente, por ejemplo, en el proceso de paz con las FARC, se les está exigiendo en ese proceso de paz a las FARC lo que nunca se les exigió a los paramilitares. Entonces, toda esa derecha que es anti-acuerdo de paz con las FARC, se le olvidó lo que fue toda esa negociación con los paramilitares, esa vergüenza por debajo de la mesa, garantizándoles la no extradición, y cuando empezaron a hablar extraditarlos, a sabiendas de que obviamente estaban delinquiendo, pero estaban delinquiendo desde antes, y había denuncias desde antes de que se delinquiendo, y se les olvida cómo fue el proceso ante Justicia y Paz, y entonces quieren ahora que este proceso produzca
que es mucho más rígido, más estricto, más difícil y más complejo, que produzca muchos resultados mucho antes de lo que produjo Justicia y Paz, porque no saben, no vivieron esa época. Las nuevas generaciones no vivieron la época de las bombas, las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones de periodistas tan jóvenes, no saben lo que fue en los años 70, lo que fue la violencia, lo que fue el pacto del Frente Nacional, lo que eso derivó, lo que fue el intento de Betancourt, lo que le tocó capotear a Barco. Y si supiéramos todo eso de golpe, seríamos más serios en la forma como hacemos periodismo, pero no lo hacemos. ¿Cómo mejorar? Y con esto pues cerramos, María Elvira, ese diálogo entre la academia y el periodismo. Bien o mal, la academia pues ha logrado muchas veces narrar esos procesos más estructurales. Hay estudios ya muy serios de lo que ha pasado con el conflicto, pero como que permanecen allá, y el periodista, como tú dices, entonces no los mira, entonces no como que no enmarca lo que está cubriendo dentro de esa posible estructura, y terminan siendo como dos mundos separados, uno que no llega a la gente y el otro que llega sin contexto. De acuerdo, digamos, me parece que ese es uno de los grandes retos. Primero, digamos, que el periodista entienda que, digamos, que en ese mundo de la academia hay una fuente inmensa para análisis, para encontrar contexto en las cosas que están sucediendo, para mirar la historia del país con otros ojos. Y por otra parte, también creo, y eso que la academia ha bajado un poquito más, y me parece que hay que reconocer en algunos, por ejemplo, pues me viene ahorita El Espectador, que les ha abierto espacios a los académicos para que escriban columnas. Lo que pasa es que las columnas, si no se leen los periódicos, las columnas se leen menos. Pero bueno, hay un acercamiento, pero también yo creo que la academia debe hacer un esfuerzo por acercarse, digamos, yo siento que muchas veces los académicos piensan que los periodistas somos ignorantes y unos lagartos, y a veces lo somos, yo no digo que no, y como que desprecian a veces, ay no, entonces porque como hay que editarlos, entonces a veces los editan mal o los sacan de contexto, ellos no están acostumbrados al lenguaje periodístico. Muchas veces no están acostumbrados a traducir como en plastilina los resultados de sus investigaciones, y pretenden como, digamos, yo creo que hay que bajarle un poco al lenguaje académico, acercarse a la academia más, digamos, estamos hablando de los dos mundos, al mundo periodístico, y el mundo periodístico hacer un esfuerzo mayor para cuando se acerca a la academia, tener una información que le permita hacer preguntas razonables. Es que te lo digo, por ejemplo, con cosas que yo he vivido. No llega un escritor, entonces, el periodista no puede llegar a decirle al escritor que le cuente de qué se trata la novela. Tenemos a mano una cantidad de instrumentos, y yo hice periodismo, yo empecé a hacer periodismo en los años 80, cuando no había internet ni había celulares, y escribíamos en la revista con los periódicos colgados de unos palos, donde uno decía, tráigame el palo del Espectador, tráigame el palo del Siglo, tráigame el palo del Colombiano, y el palo era los periódicos de la semana amarrados con unas tuercas, y no había modo, nosotros cubrimos lo del Palacio de Justicia a punta de teléfono, unos con los ministros, otros con los que salían vivos, otros, nada, no había de teléfono fijo, no había celular, no había, y las cámaras de televisión sí, pues era la única como testimonio en vida, y gracias a eso pues se supo lo del Maestra Durán. Pero las facilidades que tenemos hoy, a mí me sorprende que con las facilidades que tenemos hoy no se utilicen esas facilidades para hacer un mejor periodismo. Y volviendo a la entrevista, entonces yo les decía, no se vayan desnudos a hacer una entrevista con un determinado personaje, averigüen primero de quién se trata. Por internet pueden encontrar las millones de entrevistas que les han hecho en otros medios, entender las cosas y poder llegar, aunque se repitan algunas preguntas, porque es necesario repetirlas para unas audiencias nuevas, pues por lo menos ir con contexto para que no se sienta el personaje maltratado, en el sentido que a un escritor no le puede llegar un periodista y decir, bueno, cuéntame de qué se trata tu novela, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces yo creo que la academia debe hacer un esfuerzo por aterrizar un poquito y acercar su lenguaje al lenguaje común, sin necesidad de por eso violentar los contenidos, porque ellos sienten que a veces si no hablan así no los están dañando, están como perrateando su contenido. Y por otra parte, yo creo que los periodistas tienen que hacer un esfuerzo de acercarse a la academia, pero acercarse a la academia de manera informada, es decir, averiguando cosas como para tener un contexto y poder hacer unas preguntas que le permitan entender mejor
mejor pues el tema sobre el cual están investigando o sobre el cual están cubriendo. Informarse bien para que cuando, digamos, consulten fuentes, pues consulten fuentes de autoridad y dejemos de consultar siempre el congresista que más frases efectistas dice, sino buscar gente que le ayude a interpretar lo que está sucediendo. Entonces me parece que hay que hacer esfuerzo de lado y lado. Perfecto. María Elvira, pues muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, Juan Pablo, a ti muchas gracias. Un abrazo. Aquí algunos planes para que la pasen bueno el fin de semana y tengan qué contar y qué hacer en Bogotá. Si están buscando parche para bailar en Espacio Blanco, en la calle 48, número 614, el próximo 21 de octubre van a poder bailar en Amor y Brillo. Una fiesta que le hace homenaje al karaoke y al Halloween, para que puedan ir ustedes y personificar a todas las estrellas que se imaginan mientras se bañan. Recuerden, el 21 de octubre, desde las 9 de la noche en Espacio Blanco. Si quisieran una fiesta un poco más desparpajada y abierta, en Asilo, el 20 de octubre, estará Santiago Rivas, que hace parte del equipo de Capital Sonoro, haciendo su clásico de clásicos, Pánico en Asilo. Ustedes ya saben cómo es la movida. Desde las 9 de la noche, la entrada la cancelan en la puerta de Asilo y bailan hasta las 2 de la mañana. Ese mismo 21 de octubre habrá un sancocho sonoro en Latino Power. Allí se sumarán los Pangurbes, Romperrayo, la Nina Magdalena, Pedrito y su Tumbao para acompañar el lanzamiento de Río al Ser. Esto sucederá desde las 8 de la noche y las entradas pueden adquirirlas en preventa o el mismo día del evento en la taquilla. Si quizás están buscando unos planes mucho más tranquilos, el viernes 20 de octubre va a estar la artista María José Mejía en charla con el escritor Federico Díaz Granados en la Verbena Literaria. Una charla en retrospectiva para conversar sobre Manuel Mejía Vallejo en el marco del centenario del autor. Asistan desde las 6 de la tarde en la calle 121, número 1215. Recuerden que De Vital Importancia es un podcast de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de Capital, Sistema de Comunicación Pública, y que no podría ser posible sin la dirección de Santiago Rivas, la producción ejecutiva de Carolina Pinzón, la edición de Adriana Castellanos y Cian González y la investigación de Juan Pablo Conto y Nadia Orozco, más las múltiples funciones de quien les habla, María Cuestas. Recuerden que también pueden escucharnos en otros de nuestros shows como Capital Político, Respeto, nuestro podcast de música, De Vital Importancia, Ahora un Podcast y los demás que se nos vayan ocurriendo. Además, pueden conversar con nosotros en todas las redes sociales porque en todas nos encuentran como @Canal Capital. Gracias a todos y a todas y a todes por escuchar. Capital Sonoro.